Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 15 de julio, una fecha especial. 15 de julio de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Tenemos muchas cosas. Esta mañana tuvimos que seleccionar porque había demasiado y vamos a posponer algunas cosas sobre Estelí para el retorno de Sin Frontera, que está previsto para el 25 de julio. No hay otra forma, no podemos hacer un programa de 3 horas, ¿verdad? Tenemos compromiso. Además, muchas gracias a todos por sintonizarnos. Les quiero enviar un saludo, porque me dijeron que enviara un saludo a Kiembo. Ahí lo voy a buscar. Muchas gracias al compañero Adrúbal Ibarra Jubón. Efectivamente era él el que estaba en el final de una de las revistas. Él fue el que nos trajo la colección del repertorio americano, que ya la hemos empastado y está cuidadosamente hecho por la imprenta. Muchas gracias también. Y muy agradecido a Adrúbal Ibarra Jubón. Ese es un tesoro lo que nos ha entregado, un verdadero tesoro. Aquí está, a ver. Un saludo a la profesora Gloria Isabel Barahona Ruiz, que nos escucha todos los días a través del celular. ¿Cuánta gente nos escuchará por el celular? Se los quiero agradecer especialmente porque eso implica que están gastando sus datos. Ese es un gasto para quienes lo hacen, y muchas gracias por hacerlo con el programa. Este domingo vamos a celebrar la vida de una de las tantas hormiguitas de Sandino, la vida de Rafael Valdés. Rafael, un extraordinario compañero, no solo por sus características revolucionarias, sino como ser humano, como cristiano militante. Fundó la comunidad eclesial de base de San Pablo, ahí en la colonia 14 de septiembre, allá por los años 66, por ahí 67, por esos años. Allá hace mucho tiempo. ¿Cuánto trabajo no hizo Rafael Valdés allí? ¿A cuánta gente no ayudó? ¿A cuánta gente no aconsejó, formó? Rafael Valdés era un verdadero cristiano revolucionario. Además, así se reivindicó él toda su vida. Su última gran aporte a la revolución, bueno, no el último, pero su último gran, tal vez, no sé si, o el último conocido, fue cuando él es el que denuncia, ¿verdad?, que nos presentó el audio a la opinión pública nicaragüense, el audio de la reunión del tranquero Bae, enorgulleciéndose de los tranques. ¿Te acuerdan de ese audio? Y cuando decía que eran unos ignorantes, Evo Morales, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, ¿se acuerdan de eso? Él fue el compañero Rafael Valdés. Y desgraciadamente se lo llevó la peste el 19 de julio. De veras que, de 2020. Entonces, este domingo, según nos trajo la invitación la compañera Tatiana Valdés, este domingo su viuda Carmen García, Tatiana y sus hermanos van a celebrar la vida de Rafael en el local de la comunidad eclesial de base de San Pablo Apóstol, que queda contiguo al complejo deportivo Hugo Chávez,
en la colonia 14 de septiembre. Rafael nació el 24 de octubre de 1942 y murió el 19 de julio de 2020. Es que es una desgracia, tenía 78 años. Saludamos a todos los compañeros, a Eduardo, a Tatiana, a Carmen y a la comunidad cristiana de la 14 de septiembre. Ahí les presentamos una foto de Rafael Guerrillero. Rafael no era un hombre de palabra, nada más de acción. Rafael Guerrillero, y tenía que, cuando se metió a esto, y si nació en el 42, tenía como 37 años por ahí, 35, cuando anduvo de guerrillero. No era ningún chavalito. Ve el 18 es el lunes, ¿verdad? El lunes a la medianoche va a haber un espectáculo de fuegos artificiales, de cohetes, de triquitraca, cohetes, sí, pues, a colores y me imagino que, no sé, pues va a estar, ¿cómo que se llama? El caballo, el que lleva luces, ¿cómo es? Toro encuetado. Ay, hombre, ando burro hoy. Bueno, todos los días. A la medianoche del 18 de julio, ahí en la Plaza de la Revolución. ¿Qué clase de espectáculo va a ser ese? Así que ya saben, además de la vigilia a la que todo el mundo va en Managua, estarán los fuegos artificiales. Y recuerden que desde las 5 de la tarde, ahí en San Antonio van a estar, esa ya es una tradición de los managuas, la vigilia de San Antonio. Comenzó a hacerse en los 80. Esa es una tradición de los sandinistas de San Antonio, pero ya se volvió una tradición de todos los sandinistas del sector occidental de Managua. A partir de las 5 de la tarde van a empezar temprano, qué barbaridad. Y terminan con una fiesta. Un montón de grupos musicales van a llevar. Felicidades a los compañeros por su esfuerzo. ¿Qué más? Hoy a las 8 de la noche en el Canal 8 van a transmitir el documental sobre Brian Wilson. Se llama Pagando el precio por la paz. Brian Wilson, el héroe de la paz. ¿No? Ya está mayor. Brian vive en Granada y vive contento. Y vive recibiendo. Hace poquito cumplió años. Recibiendo a los amigos, escribiendo. Hoy a las 8 de la noche en el Canal 8. El domingo es el 10º aniversario del MEFCA, de la Fundación del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria y Asociativa. Este domingo. Y entonces van a relanzar el parque de feria. Dicen que lo dejaron caché. Eso me explicó la ministra Justa Pérez, que por cierto estuvo de cumpleaños y no me quiso invitar. Está bueno, está bien, así es la vida. Eso fue el 28 de mayo. Lo que pasa es que no quiere que yo diga cuánto. Entonces me está explicando Justa que le van a echar toda en el relanzamiento del parque de feria, todo remozado. Es que ese lugar es espectacular, es súper bonito. ¿No has ido al parque de feria vos? Qué cosa más bonita, toda la vista que tiene hacia Managua. Es una última cuchilla de las nubes, del crucero, pues, de la meseta, de los pueblos. Y es preciosa la vista. Es un lugar que se salva. Lo que pasa es que es todo escarpado, pues todo, pero lo han ido mejorando y mejorando y mejorando. Entonces ya saben, el miércoles en el relanzamiento del parque de feria, en celebración al 10º aniversario del MEFCA. Yo creo que yo quisiera trabajar en el gobierno, que no, ahí me gustaría trabajar de promotor en el MEFCA y andar de llaverito de la justa por todos lados, porque esa justa se mete hasta el último rincón, ahí en tu lado. Qué barbaridad. Qué lindo sería eso, andar en todo eso, todos los emprendimientos, las cooperativas. Es lindísimo lo que hace el MEFCA. Bueno, ¿cuál es la bulla, hombre, con el cura violador? ¿Cuál es la bulla? Y no hay un montón de pastores que han sido juzgados y condenados a la cárcel por violar chavalitas. ¿Cuál es la corona de los curas? A ver. No, si ya se acabó la impunidad con aquel cura que cachimbió a su mujer ahí en la iglesia, ahí en Nandaime, y ya se acabó. Ahí se empezó a acabar la impunidad. Ya está. Basta ya.
y que pongan su barba en remojo, porque hay un montón de curas abusadores y violadores. Uf. Bueno, la mayoría ya están incluso jubilados. Pero este cura, José Leonardo Urbina, que yo no sé de dónde sacó que él es monseñor, porque el rango de monseñor lo canceló el Papa, solo se le puede dar a los mayores de 60 años, el Papa Francisco, hace como poco después de asumir. Yo no sé dónde inventaron que es monseñor, porque eso ya está cancelado, pero bueno. Pues este José Leonardo Urbina, que es de Huaco, bueno, que es de Huaco no, que estaba de cura en Huaco, ahí en la parroquia Perpetuo Socorro. ¿Verdad? ¿Qué corona tiene para que él abuse de una niña de 12 años y Santa Paz? No, hombre. No, hombre. Se acabó. Incluso me estaba diciendo un amigo, saludos a ese amigo, que no puedo decir su nombre, porque ahí te toman represalias los curas ahí. Me estaba diciendo este amigo de que este cura tiene un hermano violador que está preso ahí en Riva, igualito, por lo mismo. Parece que es un mal de familia. Entonces, hermanito, seas cura, seas pastor, seas militar, seas policía, seas funcionario, seas militante del frente, seas dirigente, no importa lo que sea, el que es violador va preso. Que lo juzguen. Ya está. Bien hecho. Cómo me gusta, mano, que se acabe la impunidad con los curas también. Bueno, a propósito de Huaco, es que otra que no me quiso invitar y por eso no la quise saludar yo, la doctora Violeta Díaz, tuvo de cumpleaños el 11 de julio. Tampoco me quiso invitar. Hizo un bacanal ahí en Huaco, alquiló un centro recreativo. Qué barbaridad. No me quiso invitar. Bueno, hoy es 15 de julio, hoy es una fecha especial, hermano. Un parteaguas en la historia del Frente Sandinista y vamos a hablar bastante de esto. Pero también, lástima que los compañeros de la V, Roberto Ibarra Matus, me estaban esperando, el compañero vino tempranito a esperarme al ingresar a la radio, me entregó la semblanza biográfica de Roberto Miguel Ibarra Matus, pero no, es que tenemos muchas cosas, compañero, mejor lo dejamos para el 25, que regresamos. Pero bueno, sí queremos saludar a su mamá, doña Mireya Matus, y mañana va a haber un acto a las 3:30 de la tarde en el barrio, en Altagracia, aquí en Managua, del Colegio Villaseca, 2 cuadras al norte a mano izquierda. Mañana a las 3:30 van a celebrar la vida y el sacrificio de Roberto Miguel Ibarra Matus, ¿verdad? Hijo de Bartolomé Ibarra y de Mireya Matus, que cayó combatiendo el 17 de julio de 1979. Ahí lo vamos a contar el 25. Muchas gracias a los compañeros de la V, Roberto Ibarra. Vamos a hablar entonces de Julio Buitrago, de José Benito, de Alessio Blandón. Y vamos a contar cosas poco conocidas. Yo no digo que sean novedosas, pero sí son poco conocidas, eso sí. Pero antes de eso, miren, IMISA siempre nos regala IMISA las camisetas para el 19 de julio. Miren, esta es la de ellos, ¿verdad? El 19 de julio, Revolución Vive. Compañeros, la próxima vez pongan los signos de admiración de apertura, porque solo en inglés o en otros idiomas no se pone el de apertura, en español se pone. Y atrás, ¿verdad? La imagen de Daniel, el pueblo, la revolución, FSLN. Entonces vamos a hacer una cosa. Les iba a regalar, pero ya no, ¿sabes? No, de verdad, vamos a hacer una cosa. Que compren una, las que estamos vendiendo, y les regalamos esta. ¿Estamos claros? Compren una de Z y les regalamos una de las que nos trajo IMISA hasta donde llegue. Las que nos trajo IMISA hasta donde llegue. Nada más que me esperan, sí, si quieren no vengan ahorita porque eso será después de las 8.
Cuando venga la compañera Catherine está ahorita. Entonces, cuando venga ella, le entregamos las camisetas. Pero al que compre una de Z, le regalamos una de estas. Eso es lo que vamos a hacer. Pero que saliva. 6:48. Vamos a hablar de Julio, porque un día como hoy, en 1969, caen en combate 5 compañeros. Son 5, ¿oyeron? Julio Buitrago, Alessio Blandón, Marco Antonio Rivera, Aníbal Castrillo, y hay un 5º compañero que cae el mismo día. Es una víctima inocente. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, este evento, como todos sabemos, fue un parteaguas en el Frente Sandinista por lo que significó. Y lo vamos a explicar. Vamos a ir de la mano de Omar Cabeza, de la mano de Tomás Borges, que escribió un muy bonito artículo en Barricada en 1993. Y vamos a ir de la mano de otros compañeros para irles contando la vida de Alessio, la vida de Julio, la vida, no, cómo murió Julio, de la mano de Lionel, su gran amigo, gran brother, los dos ellos. Y vamos a ir. Y después vamos también a hablar de por como lo prometimos el miércoles, de las masacres de Ciudad Sandino. Pero quiero comenzar con un compañero caído que tuvo una influencia decisiva en Alessio Blandón y del cual yo creo que nunca hemos hablado. Muy pocos lo conocen. Su nombre era José Juárez Espinosa, tío de Alessio Blandón. El asesinato de su tío marca la vida de Alessio para el resto de su vida, vale la redundancia. Sobre Alessio Blandón gravitan 4 cosas: el asesinato de su tío, la pobreza en la cual él vivía, ¿verdad? La formación que él tuvo con el doctor Alejandro Dávila Bolaño, otro de los discípulos de Alejandro Dávila Bolaño. Es impresionante la influencia que tuvo el doctor Alejandro Dávila Bolaño en toda una generación de estelianos. Es una cosa, el sindicato zapatero, tantas cosas que hizo el doctor Dávila. Y la revolución cubana. Esos son los 4 factores que empujan a Alessio Blandón a la militancia revolucionaria. El asesinato de su tío. ¿Quién era su tío y cómo cae? Su tío es el padre del historiador y especialista en geodesia, en cartografía, Orient Bolívar Juárez, y poeta también, combatiente del Frente Sur. O sea, Orient Bolívar era primo hermano de Alessio Blandón. ¿Estamos claros? Entonces, Orient Bolívar contó alguna vez en un diario cómo fue que cae su papá. Fíjate que a su papá lo matan cuando Orient tenía 4 años. ¿Verdad? Y en el 62, o sea, 3 años después, muere su mamá y queda huérfano Orient. Qué cosa más triste, ¿verdad? O sea, su mamá se llamó Lilian Rodríguez Ovalbarro y había nacido en Jinotega. Su papá nació en Estelí, ¿verdad? El 19 de marzo de 1926. Entonces José Juárez Espinosa anduvo de guerrillero cada vez que se podía, porque él tenía una gran convicción antisomocista y revolucionaria. Anduvo con Julio Alonso Leclerc, anduvo con Manuel Gómez, anduvo con el general Raudales. Entonces se integra a la columna guerrillera de Julio Alonso Leclerc, que hizo varias acciones importantes en las Segovias, ¿verdad? Y lanzan varios ataques simultáneos allá al lado de Quilalí, de Jalapa, Teotecacinte, ¿verdad? Y ahí es donde a él lo capturan, José Juárez Espinosa. Él fue activista del PLI, ¿verdad? Cuando la candidatura en Ocaguado, cuando le hacen el fraude, ¿verdad? Tuvo que irse al exilio, como tantísimos otros. Se fue a Guatemala
Ahí estuvo hasta finales de los años 40. O sea, se fue a Guatemala a cipote. Cipote. Se fue, esto fue como en el 47, 48, y ahí él tendría que, nació en el 21 años, chavalito, se fue para Guatemala. Entonces regresa al país y hizo sus negocios ahí en Somota, instaló una casa comercial fuerte, pero siguió conspirando esta vez con el general Raudales, ¿verdad? Que en Somoto tenía una gran base social el general Raudales. Entonces la Guardia detecta sus actividades, las actividades de José Juárez Espinosa. Sobre todo después que también ya habían detectado las operaciones guerrilleras de Julio Alonso Leclerc. Entonces, hubo un emisor, fíjate, mira qué aventados que eran estos compañeros, y estamos hablando de condiciones sumamente difíciles. Instalaron una radio. Los de Julio Alonso instalaron una radio en el Cerro del Águila, que queda cerca de Jalapa, en el borde fronterizo con Honduras. Ahí pusieron una radio. Saludo al jalapeño adoptivo, ya sabe él a quién me estoy refiriendo. Bueno, el caso es que la Guardia lo captura en esos ataques, ¿verdad? Y cuando van los guerrilleros retirándose de Quilalí, de ahí, de Teotecacinta, esa zona, van para el Cerro Chachagua. Y ahí chocan con un batallón de la Guardia, el batallón Somoza. Y además lo bombardea la aviación. Entonces lo tienen preso a José Juárez Espinosa. Fíjate que Juárez y Jacinto era Jacinto Suárez Espinosa. Él es José Juárez Espinosa. Casi, ¿verdad? Por una letra. La cosa es que ahí es donde lo asesinan a José Juárez en Lomachata. Él, cuando cumplió 24 años, estamos hablando que él nace en el 26, o sea que en 1950 escribió un poema. El propio día de su cumpleaños, o sea, el 19 de marzo, el día de San José. Él escribió un poema, cuenta Orien Bolívar Juárez, su hijo, que se llama Indigencia Basta, y es como premonitorio. Les voy a leer las dos últimas estrofas que publicó Orien Bolívar. Después van a entender bien cómo es la cosa. Dios dice José Espinosa: veo que cumplo nueva primavera, y es mi edad un pimpollo que pudiera, con el rocío de una fresca aurora, dar fragancia al reventar florido. Mas no consigo con mundana queja dar por feliz mi nueva primavera, que avance el tiempo proceloso y fiero, hasta que Dios dé fin a la tormenta, o un cadáver a las hienas o a los buitres. Y así fue, su cadáver a las hienas y a los buitres. Lo escribió el 19 de marzo de 1950, cuando cumplía 24 años. Torturado y asesinado. El tío de Alesio Blandón Juárez, hijo de una hermana de José Juárez Espinosa. Y fíjense bien, entonces, Alesio, que cae el 15 de julio, del cual poco conocemos y del cual menos hablamos, porque también cae, ¿verdad? Aníbal Castrillo, y cae también Marco Antonio Rivera. Fíjense que me he puesto a buscar, esa tarea y no he encontrado nada. No sé quién lo tendrá, de Marco Antonio Rivera. De Aníbal Castrillo he encontrado 2 menciones, y son 2 menciones muy elogiosas. Lenín Serna cuenta que Aníbal Castrillo lo quería mucho Carlos Fonseca, porque cuando la operación guerrillera de Pancasán, que nos aniquila
una columna y mueren un montón de compañeros fundadores del frente, entre ellos Silvio Mayorga. Entonces, el frente quedó desarticulado, pulverizado, desmoralizado, además hay una ola de captura. Entonces, Aníbal Castrillo ayudó a recontactar a todos los compañeros que estaban integrados como colaboradores, casas de seguridad o como militantes. Entonces, Carlos Fonseca le tenía un gran aprecio a Aníbal Castrillo. Cuenta Lenín Serna. Y luego encontré una mención en el libro de Jacinto Suárez, ahí sale que él anduvo con Aníbal Castrillo en el 66-67 en el lado de Chinandega, organizando y contactando gente en el lado de Chinandega. Chinandega, en Pozoltén, en varios municipios del departamento de Chinandega. Son las dos únicas menciones que he encontrado de Aníbal Castrillo. Tal vez Lenín se anima, ¿verdad? Y habla más de Aníbal Castrillo, nos cuenta más de él. Porque yo no encontré más nada. Sí encontré de Alessio Blandón una biografía escrita en 1980, o sea, fresca todavía. No conozco el autor de esta biografía, ¿verdad? Pero es importante contarla, pues. Después vamos con Julio. No, con Julio, repito, le vamos a contar de cómo murió. Entonces, Alessio nació el 12 de enero de 1942, hijo de un carpintero y de una ama de casa. El carpintero se llamó Ramón Blandón Toruño y su mamá se llamó Lisandra Juárez Espinosa, hermana de José Juárez Espinosa, el papá de Orient Bolívar. A los 13 años, finalmente, Alessio, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, logró terminar su 6º grado en la Escuela Superior de Varones, la Félix María Samaniego, ahí en Estelí. Oigan, sus compañeros de clase, ¿quiénes eran? Enrique Lorente, Fausto García, que cae en Pancasán, Enrique, que cae con Isamanda Espinosa, y René Barrante. Ya van a oír cómo cae René Barrante. Y él andaba alborotado, él organizaba manifestaciones, él organizaba huelgas, que un 1 de mayo, lo que fuera. Pero Alessio Blandón nunca estaba quieto, nunca. O sea, el asesinato de su tío lo había marcado y luego recibió formación con el doctor Dávila Bolaño y recibe aliento con la Revolución Cubana y la miseria en la que vivía. Todo eso son factores que lo empujan a la militancia revolucionaria. Entonces se matriculó en la Normal de Estelí. Ahí llegó hasta 3er año, pero no se graduó de maestro, ni tampoco ejerció como maestro. Aquí la Escuela Normal de Managua se llama Alessio Blandón. Ahí en la escuela, en la Normal de Estelí, dirigió una huelga. Es que así era Alessio Blandón. Así era. La huelga la dirigió porque habían trepado la tarifa del bus que los transportaba. No lograron el cometido de que se regresara a la tarifa anterior. Entonces él prefirió caminar. A partir de ese momento empezó a caminar los 6 kilómetros que lo separaban de la Normal, porque como no logró su objetivo, entonces iba caminando. Así era Alessio Blandón. Pero bueno, entonces le apretaron las condiciones económicas. Ya no podía seguir sosteniendo sus estudios y se puso a trabajar como mecánico, ¿verdad? Y vio que eso le podía dar un sustento. Entonces se matriculó en el vocacional de Managua, que era donde había la carrera, y aquí se graduó de mecánico automotriz, de técnico automotriz en 1966. O sea, estamos hablando que él ya tenía 24 años cuando se gradúa de mecánico automotriz. Quienes lo conocieron lo describen un hombre chavalo alegre, platicador, campechano, jocoso y con gran sentido del humor. Pero a medida que él supera la edad de la adolescencia, de la primera juventud, se convirtió en un compañero más bien serio, calculador, pausado, sereno, ¿verdad? Y así ya cuando era así, bueno, a él lo recluta el frente por la vía de Rufo Marín. Rufo Marín es el que recluta a Alessio Blandón. Y Rufo lo hace porque quien lo había semblanteado, quien lo había visto que tenía madera, era Filemón Rivera. Filemón le dice a Rufo, mira, buscaste a ese chaval, reclutarlo. Y así fue.
en el 66. Él estaba estudiando aquí en Managua cuando lo del 22 de enero y él andaba en esa manifestación y él se pone a combatir contra la guardia, desarmado casi, allí en el Gran Hotel, Alessio Blandón. Mira cómo van uniéndose los hilos históricos, ¿no? Y entonces, después del 22 de enero, él escribió una carta, creo que a su mamá se le dirigía esa carta. Dice lo siguiente esa carta: es deber de todos los nicaragüenses honestos sufrir hasta las últimas consecuencias con la más firme y profunda convicción revolucionaria, renunciando al mundo de esclavitud, vicio y explotación y engrosando la fila del ejército de liberación. Y le pide a su mamá, la carta de la mamá, ¿verdad?, que es deber sagrado de toda madre nicaragüense entregar a sus hijos ante el altar de la patria. O sea, una petición dura es esa, ¿no? Esos principios del 67. Pero él está legal, está trabajando, pero está haciendo trabajo legal para el frente, hasta que le pasó una vaina, pues. Bueno, entonces él andaba de correo, él andaba de chofer, él andaba buscando reales, buscando medicina, buscando casas de seguridad, de todo hacía, ¿verdad? Y estudiando. Era un lector voraz. Entonces, en un operativo ahí en Estelí le pusieron una bomba casera en el carro a un esbirro, un somocista terrible, Félix Roberto Guillén. Y entonces había un compañero ahí, un tipo que lo conocía, ¿no?, a Alessio. Lo identifica y lo denuncia. Entonces la guardia lo andaba buscando y tuvo que pasar a la clandestinidad a finales del 67. Lo pasan a Managua. En Managua, aquí conoce a Aníbal Castrilla, a Lenín Serna, a Marco Antonio Rivera, a Víctor Tirado, a Ricardo Morales, a Doris Tijerino, a Gloria Campo, a Magda Narváez. Lo mandaron a hacer trabajo como Aníbal Castrillo, igual. Lo mandaron a Matagalpa, Chinandega, León, Arriba, Estelí, Ocotal. Y anda haciendo de todo. Organizando, conspirando, contactando, trasladando compañeros de un sitio a otro. Y él es uno de los encargados por Carlos Fonseca, con Julio Buitrago, de formar la célula de guerrilleros urbanos. 10 compañeros. Y era época de persecución. La guardia no tenía compasión con nadie. Y la gente tenía mucho miedo, no les daba albergue, no les daba comida, no los escondía. Había mucho miedo, mucho terror. La vida de las catacumbas, le decía Leonel Rugama, cuando se vivía como los santos. Y el que entraba clandestino, en el promedio de vida para un clandestino era de 1 a 2 años. Promedio de vida. Por eso es increíble, ¿verdad?, que gente como Bayardo Arce haya sobrevivido a la clandestinidad sin haber caído nunca preso, ni tampoco se fue del país, o tuvo que salir del país, mejor dicho. Es increíble lo que ese Bayardo es. Lucio, hermano, nunca dejó que la guardia lo agarrara. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo muere Aníbal Castrillo? ¿Cómo muere Alessio Blandón? ¿Cómo mueren Marco Antonio Rivera? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el combate en las Delicias del Volga. Parece que ahí encuentran documentación, unos dicen eso, que en la documentación que le incautan a Julio, a Dori, a la célula que estaba en la Casa de las Delicias del Volga, parece que en esa documentación estaba la ubicación de la casa donde estaba Lionel. Perdón, donde estaba Alessio, Marco Antonio y Aníbal. Parece. En esa casa había estado un día antes Leonel Rugama. ¿Verdad? Esa es una versión. La otra versión es que cuando están los combates, los orejas somocistas de la zona del periférico se activan y le avisan a la guardia. Aquí también hay unos sandinistas, unos sandinos comunistas. Esa es otra versión. ¿Verdad? El caso es que la guardia le cae. Después que termine el combate en las Delicias del Volga, ya vamos a contarlo,
caen en la casa del Periférico, ¿verdad? Más o menos a las 4:30 de la tarde, no, perdón, más o menos de las 6:30 de la tarde. Y fíjate, según la guardia, ese combate duró hasta las 10 de la noche. Desde las 6:30 de la tarde. 3 compañeros se resistieron. Entonces llega la guardia, el que comandó el operativo. Ahí llegó Ronald Sampson, entre otros birros somocistas, ¿verdad? Ahí también estaba Magda Narváez y su hija María. Magda y su hija María logran sobrevivir. Porque los 3 compañeros le dicen a Magda, salite, anda a buscar cómo salvarte y salvar a la niña. Nosotros aquí nos vamos a quedar y vamos a morir luchando. Y logran que Magda se salve. Magda Narváez con su hija María. La logran salvar. Y hasta las 10 de la noche el combate, hermano. Algunos vecinos dicen que 2 de ellos salen de la casa buscando cómo escapar y los agarra la guardia y los matan. Eso decían algunos vecinos, pero nunca quedó esclarecido claramente esto, vale la redundancia. Nunca quedó totalmente esclarecido cómo ocurrió esto. El caso es que a Julio, a Alessio, a Marco Antonio y a Aníbal, los cuerpos de los 4 muchachos, los juntan y la guardia misma los va a sepultar ahí al cementerio general. Entonces en Estelí, como en León, como en Managua, hay indignación por todo lo ocurrido. Y hay una manifestación en Estelí reclamando la entrega de los cadáveres, sobre todo porque Alessio Blandón era un esteliano. Entonces, ¿qué ocurre? En la tarde del día siguiente, el 16 de julio, hay una manifestación, llegan chavalos desde León para participar en la marcha, donde hacen un entierro simbólico de Alessio, un féretro vacío, con las banderas de Nicaragua al frente. Y entonces ahí estaba de jefe de la guardia un cobarde. En ese momento creo que era mayor, no me acuerdo bien, creo que era mayor. Fermín Meneses Gallo, que si mal no recuerdo es originario del departamento de Madrid. Y este fue el último jefe de la guardia en Masaya. Y el muy cobarde en Masaya le tuvo miedo a los sandinistas y salió huyendo. Ahí en el Coyotepe estaba él. Bueno, este individuo estaba de jefe de la Plaza de la Guardia y ordena disparar a la manifestación el 16 de julio. Y ahí mueren 3 compañeros. Perdón, 2 compañeros. Muere Manuel Herrera y el compañero de clase de Alessio, René Barrante. Su compañero de clase, que fue uno de los que participó en esa marcha exigiendo que entregaran su cadáver. Y ahí lo mata la guardia. 16 de julio. Entonces, por los eventos del 15 ya llevo 7 muertos con estos 2 compañeros, René Barrante y Manuel Herrera. Cuando regresemos, entonces les vamos a contar con Tomás, de la mano de Tomás, de Doris Tijerino, de Omar Cabeza, vamos a contar cómo fue lo que ocurrió el 15 de julio. 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 17 minutos. Hablemos de Julio y cómo cae en combate. Pero antes de eso, a José Benito Escobar, que cayó también hoy 15 de julio, lo matan en Estelí, en el barrio Bellavista, si mal no recuerdo. No sé si sigue conservando ese nombre. A él lo denuncia un Oreja, el mismo Oreja que denuncia cuando venía entrando Dori, el mismo Oreja que denunció a Juan de Dios Muñoz, el mismo Maldito que fue juzgado y demás, denuncia a José Benito. Y a José Benito le disparan por la espalda cuando iba caminando, iba rumbo a una tarea, estaba de responsable del frente en esa zona. José Benito, fundador del Frente Sanita, nació aquí en el barrio Los Pescadores. Era obrero de la construcción, junto con su hermano Inocente,
estuvieron en Juventud Patriótica, después pasaron al frente, después su hermano tuvo que retirarse porque era muy enfermo, murió hace como 1 año, 2 años, ¿no? Inocente Escobar Pérez. ¿Verdad? Y José Benito estuvo preso, fue liberado con el golpe de Chema Castillo junto con Daniel, Denín y otros compañeros, Leopoldo Rivas. No, Leopoldo es después. ¿Verdad? Y fue un hombre muy importante en el trabajo sindical y más fundador del Frente Sandinista. Escribió un par de libros, uno sobre Rigoberto, otro sobre Sandino. Ese es José Benito, uno de los fundadores del Frente Sandinista. El último fundador que cae en combate es Germán Pomares. El anterior es José Benito. En el caso de Julio, ya, que cae en las delicias del Volga, y es que creo que hay una distorsión. Ahí me disculpan los que son más antiguos de Managua que yo, pero las delicias del Volga, el barrio maldito, yo creo que no, el barrio maldito terminaba en lo que hoy es el Maxi Palí, ¿verdad? Ahí sobre lo que se conocía en aquella época como la Avenida del Ejército, ahí terminaba lo que yo recuerdo. Ya las delicias del Volga era otro barrio, el barrio del Cementerio también se le decía el barrio de las delicias del Volga, lo que yo recuerdo. Las delicias del Volga era una cantina. Y las delicias del Volga, probablemente alguien que había leído sobre Rusia o había ido a Rusia o había tenido vínculo con Rusia, porque el Volga es el río, uno de los ríos más grandes de Rusia, la Rusia europea, ¿verdad? Nace en los Urales occidentales y termina en el Mar Caspio. Tiene como 3.700 kilómetros de largo ese río, enorme. Nosotros felices con el río Coco y el río Coco no llega ni a 1.000. Pues ese río tiene 3.700, por ahí anda, por ahí. Más o menos, ¿no? Entonces, las delicias del Volga, a saber por qué le habrán puesto así. Pero bueno, ahí quedaba, en esa zona quedaba la casa de seguridad de Julio. Ahí había una célula y era como el centro de operaciones de Julio. Aunque Julio se movía por todos lados, como muy bien explicó aquí en la primerísima la comandante Olga López Avilés. Avilés López. Olga Avilés, la tía. Aquí lo contó en la radio, cómo fue la cosa. Ella estaba en una escuela guerrillera allí por el lado de Nindiri. Y había estado Julio ahí porque era el responsable político. En la mañana había estado ahí. Entonces ahí había una célula donde... Y él operaba... Él era el jefe del frente en el interior del país. Carlos Fonseca estaba fuera del país. Entonces... por ejemplo, ahí... Antes de que ocurra el combate, pero minutos antes, estaba ahí la profesora Mirna Mendoza, que nos acaba de dejar, acaba de morir Mirna. Había estado minutos antes en esa casa, ella era maestra y daba clase a una cuadra y media de esa casa. Y había llegado a exponer porque una petición que hacían ella y su compañero Ramón Rizo, que le estaban pidiendo autorización al Frente Sandinista para que los dejara casarse por la iglesia, porque era la exigencia de la familia de Ramón. Y en eso estaba. Entonces se fue, un niño se fue. Y como a los 5 o 10 minutos llegó la guardia. En esa casa estaba otra extraordinaria compañera que vive aún, que sus hijos están aquí en Nicaragua, ella vive en Estados Unidos, Gloria Campos Traña, una mujer extraordinaria, firme, dedicada, abnegada. Gloria Campos Traña. Entonces ahí estaba en esa casa con su niña, con la Marta Diome, que tenía 3 o 5 años, algo así. Entonces cuando entra la guardia, ya lo vamos a ir contando despacito. Lo primero que piensa Julio es sacar la Gloria con la niña. Porque ya Mirna se había ido con un niño. Se había ido. Entonces... Miren qué importante, ¿no? Ahí estaba Gloria Campos Traña y esa foto cuando ella salió huyendo con la niña y logra salvarse. A Doris no le tocó tanta suerte. Bueno, entonces, Delicias del Volga, un lago. Y una arriba. Sí, esa es la dirección, pues. Entonces, ahí después les voy a contar algo más sobre esto. Recuerden, Julio Buitrago
tenía 15 años cuando se fue a organizar, ahí en el Goyena, organizó la manifestación por el primer aniversario el 23 de julio. Y luego, cuando está preso Carlos Fonseca y lo llevan a Carlos Fonseca a declarar al Consejo de Guerra, que era aquí, donde es la colonia militar, por ahí era. Entonces, Julio Buitrago es el que lleva una manifestación a ver a Carlos Fonseca. Y él es el que lanza ahí la consigna. ¿Quién causa tanta alegría? Carlos Fonseca y la guerrilla. Salvaje, ¿verdad? Ese era Julio. Tipo aventado, Julio Buitrago. Ahí en el Goyena líder. Ahí se conocen con Dori. Pero era un cipote, un chavalito. Y entonces, tan buen estudiante era que le dan una beca en la UCA. Que era la UCA en aquel momento, era la Universidad de los Ricos de Nicaragua. En que la habían fundado en alianza con Somoza y los ricos y los jesuitas para contrarrestar la UNAM. Así fue. Entonces, le dan una beca en la UCA. Y él está estudiando Derecho. Buen estudiante. Y por bueno es que le dan la beca. ¿Estamos claros? O sea, tan bueno es Julio Buitrago, tan brillante que era el jefe del frente en Managua, en Nicaragua, pues. Después de Pancasán, el jefe era él. Y la Dirección Nacional. Julio Buitrago participa en la elaboración de los primeros estatutos del Frente y la herencia programática de Sandino, porque eso es un cruce de correspondencia de Carlos Fonseca con muchos compañeros de la que estaban presos, que estaban en la cárcel o que estaban en la clandestinidad en Managua. Entonces hay una especie de congreso que hizo Carlos ahí en Costa Rica, pero cómo involucra a los compañeros clandestinos de esa manera por correspondencia. Y Julio Buitrago hizo muchos aportes, tanto a los estatutos como a la herencia programática de Sandino. O sea, 25 años y él era de la Dirección Nacional y el jefe del Frente en Managua. Tan importante era Julio Buitrago, ¿verdad? Dice cuenta Dori, que poco antes de morir él había escrito lo siguiente: no sé si uno aprende a saber cuándo ronda la muerte, pero en todo caso tenemos que acostumbrarnos a escuchar sus pasos y a huir de la muerte, no como cobardes, sino después que hayamos cumplido con nuestro deber. Ese era Julio. Julio se fue a entrenar a Cuba y regresó en el 68, final del 68, sí, así fue. Y eso yo recuerdo haber leído que Carlos Fonseca hablaba con mucha alegría de eso cuando regresó Julio, porque lo consideraban cuadrazo a Julio Buitrago. Todo el mundo lo quería. Hinchi pinchi de Leonel Rugama, entre otras cosas. Bueno, entonces, Tomás Borges escribió una crónica del 15 de julio embarricada el 15 de julio de 1993. ¿Quién iba a decirle a Tomás que un año después iba a ser él el director, verdad? Entonces él entrevistó a Dori. Y vamos a leer ese relato de Tomás y Dori sobre cómo ocurrieron los hechos. Empiezo. Bueno, el artículo se llama La hazaña de Julio. Julio Buitrago le quitó con delicadeza el libro que tenía en la mano Dori Tijerino y de una ojeada leyó Rayuela. No fue necesario precisar el nombre del autor, porque aquel joven estudiante de Derecho no ignoraba la existencia de Julio Cortázar. En esa casa se había hablado del coronel Aureliano Buendía, acribillado por la soledad. En esa casa, gran parte de los clandestinos devoraron La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Obras de Carlos Fuentes y Mario Benedetti afinaron las cuerdas de nuestros violines. Las obras de Seltzer fueron reproducidas en Nicaragua por iniciativa de Silvio Mayorga y difundidas por Germán Gaitán. Las ediciones clandestinas fueron leídas en las casas de seguridad casi como una obligación moral. No se puede medir, afirmaba Carlos, los alcances de tal hecho. Sandino penetró en las conciencias de los combatientes montado en su mula blanca con los principios políticos al cinto y ahí instaló su cuartel general. Doris había concluido un documento sobre la Alianza Patriótica de Mujeres y recién iniciaba comentarios con Julio Buitrago
sobre la exigencia que hacía la familia de Mirna Mendoza para que el activista político del Frente Sandinista Ramón Rizzo se casara por la iglesia con ella. Alguien opinó, Doris no recuerda bien, que era absurdo oponerse a ese deseo, que estaba bien, que el hogar tiene 1000 rostros, que eso no contradecía los principios. Cuando estaban en eso, hablando de eso, cuando se escucharon los pasos apresurados de un hombre que quería llegar a la puerta principal de la casa, ubicada en el barrio Fricciones B de Managua. El hombre golpeó fuerte y Gloria Campos, que cosía los botones de una camisa de Julio, salió al patio y observó que estaban rodeados por la Guardia Nacional. A gritos denunció la presencia del enemigo. Y entonces viene el relato de Doris Tijerino, que por cierto, a Doris le hicieron una entrevista, creo que es en Red de Revolución, creo que la van a presentar hoy en un documental, ojalá, creo que sí, no estoy seguro, pero creo que es Red Evolución, no estoy seguro. Un documental con Doris sobre Julio Buitrago. Entonces, este es el relato que le hace Doris Tijerino a Tomás Borges. Ya saben, ¿verdad? Gloria Campos sale al patio porque oye ruido, están golpeando la puerta, ve que está rodeada la casa por la guardia, le pega grito a Julio y a Doris, que tienen a la guardia encima, y entonces dice Doris: casi de inmediato un guardia rompió la puerta a culatazo limpio y comenzó a disparar. Julio me pidió con un gesto enérgico que evacuara a Gloria y a su niña, hija también del compañero caído Enrique Lorente. Tomé a la pequeña en los brazos y le indiqué a Gloria por dónde escaparse. De regreso, vi que Julio estaba en posición de combate sobre la escalera porque el guardia había entrado, un hombre bajo, de aspecto campesino. Disparaba a una altura tal que Julio, tendido de espaldas sobre los peldaños, no podía moverse. El guardia no se percató de mi regreso. Aproveché la oportunidad para atenderme en el preciso momento en que un agente de la seguridad, pistola en mano, cruzaba el umbral. Desde su posición, Julio me hizo señas de que alguien entraba. Cuando el hombre pasó frente a mí, Julio disparó. El tipo se desplomó herido y los soldados que venían detrás retrocedieron. Julio aprovechó el desconcierto para levantarse y subir al segundo piso. Yo, en cambio, no pude moverme porque el sujeto al que había herido Julio se agarró de mí con desesperación. Lo único que hice fue tirar el revólver 38 calibre corto que yo tenía hacia arriba, al segundo piso, sobre la escalera. Parece ser que Julio logró recogerlo. Los demás guardias se aprovecharon para sacarme a empellones en medio del fuego cruzado, dejándome en la acera con el propósito de que alguno de los tiros me alcanzara. Poco después, un oficial de apellido Cuadra ordenó que me subieran a un jeep. En otro relato, que no es en este de Tomás, en otro relato que le hizo al 19, si mal no recuerdo, Doris cuenta: estando sentada en el jeep, ahí llegó un guardia borracho. Me levantó y me dio un golpe en el ojo. Recuerdo todo lo que se vivió ese día como si lo estuviese viviendo ahorita. Porque cuando ya se había aglomerado mucha gente, Samuel Jenny, el jefe del operativo, que después fue jefe de la seguridad somocista, orientó que me metieran en una patrulla del BECAT, y fue ahí dentro de la patrulla que me tomaron una foto y me grabaron. El periodista me preguntó mi nombre y mi apellido y me dijo: diga todo. Entonces yo me identifiqué y me dijo: ¿está herida? Le dije: no. Él me preguntaba si estaba herida porque estaba bañada en sangre, pero no era mi sangre, era la sangre de un guardia nacional, y eso fue lo que publicitaron, y eso tuvo como efecto inmediato en lo que a mí corresponde, que salvé mi vida. Eso contó Doris en otra entrevista. Sigo con lo que le cuenta Tomás. A pesar de las voces y los disparos, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Un grito de ¡viva Sandino! ¡Viva el Frente Sandinista!, salido del interior de la vivienda, me hizo pensar que Julio había sido herido. Entonó algunas estrofas del himno nacional y siguió disparando. Hora y media después de iniciado el combate, movieron el jeep en que me encontraba y lo estacionaron a un lado del edificio.
Es ahí cuando se acerca el periodista, ¿verdad? Se acercó a preguntar mi nombre, si estaba herido y quién estaba dentro. Y dice Dory, pensando yo que Julio aún podía sobrevivir, dije su seudónimo, Álvaro. Pero en ese mismo momento también me di cuenta que desde la casa ya nadie respondía al fuego enemigo. Supuse que Julio había muerto. Volviéndome al periodista, aclaré, es Julio Buitrago, está solo y es probable que esté muerto. La guardia, por alguna razón, creía que alguien había escapado del vecindario, desde la casa en la cual combatía Julio Buitrago. Confundieron a un pobre hombre que estaba dormido y en paños menores con el supuesto prófugo, escribe Tomás. Se trataba de un panadero, por eso te digo que son 5 los muertos. José Bernardo Carrión, de 17 años, que trabajaba de noche y descansaba de día. Al hombre lo obligaron a correr hacia el frente de la casa asediada y lo acribillaron a balazos. De ahí surgió la leyenda de que Julio había salido corriendo mientras disparaba una subametralladora. Julio combatió desde la segunda planta. Me llevaron, cuenta Doris, después que todo pasó, a ver su cuerpo destrozado a tiros y cañonazos. Y en esa otra entrevista dice Doris, honestamente, dice ella, yo creí que ahí iba a morir. Pero bueno, no me tocó, no me correspondió. ¿Por qué razón? No sé. Ahí en esa cerita de la casa me mantuvieron sentada, prácticamente desde que me capturaron. Yo solo sentía los balazos a mi alrededor, pero no me dieron ni uno. La última expresión del rostro que vi de Julio fue que frunció el ceño, porque yo le lancé el revólver, porque yo no me podía desprender del guardia, y entonces le pedí a Julio que me diera un balazo, porque era un acuerdo que teníamos él y yo, que si la guardia nos rodeaba, el uno mataba al otro para evitar caer vivos en manos de la guardia. Pero él frunció su rostro y le dijo que no, y siguió subiendo al segundo piso. Y ahí fue lo que escuché cantar el himno, y ya supe que estaba herida de muerto o que ya no tenía municiones para mantenerse, para defenderse. Y cierra Tomás. Aquel hombre combatió solo contra un ejército armado de ametralladoras, tanques y aviones. Carlos Fonseca dijo muchas veces que podrá haber héroes tan grandes como Julio, pero no más grandes que Julio Buitrago Urroz. Pocas hazañas se han registrado en la historia humana como esta. Tal vez la de los combatientes Marco Antonio Rivera, Aníbal Castrillo y Alessio Blandón, quienes el mismo día en que se inmoló Julio resistieron en el barrio Santo Domingo. Tal vez la de Leonel Rugama, tal vez la de Leónidas, tal vez la del sacerdote Diaco en 1821, luchando por la independencia de Grecia, se defendió solo tras un peñasco en las Termópilas frente a 400 soldados turcos. Así cierra el artículo de Tomás de 1993. Y Omar Cabeza, en la montaña es una inmensa, es algo más que una inmensa estepa verde. Él habla de cómo él vivió la caída de Julio Buitrago. Alguna vez lo leímos esto y lo vamos a hacer de nuevo porque es muy vívido. Y creo que nos puede trasladar, si ustedes escuchan con atención y van imaginando lo que él va contando, se pueden trasladar a ese momento, al 15 de julio de 1969. Cuento Omar Cabeza. En 1970 pasé por 6 meses al clandestinaje, después de que el comandante Julio Buitrago muere en combate, cuando éste es cubierto en una casa de seguridad en Managua junto con las compañeras Doris Tijerino y Gloria Campos. La seguridad los detectó y posteriormente la guardia montó alrededor de la casa un operativo militar sin precedentes en Nicaragua. Rodean la casa, la manzana y el barrio entero en un tercer cerco. Julio se fajó con la guardia. Muere él solo, después de horas de resistencia en aquella casa. Es uno de los más grandes entre los grandes que ha tenido el Frente Sandinista. Él fue de los que forjó la gran leyenda de invencibilidad del Frente Sandinista en el pueblo, o bien la que el pueblo forjó del Frente Sandinista. Esa leyenda se hizo en base a hechos históricos concretos.
el primer hecho histórico concreto contemporáneo es ese combate heroico de Julio Buitrago, el 15 de julio de 1969. Y la Guardia cometió el error de pasar por televisión el combate. Nosotros vimos sentados frente a la pantalla de la televisión del Club Universitario de León como una gran cantidad de guardias colocados en grupos en diferentes sitios, de 2 en 2 o de 3 en 3, de pie, posición de tendido, disparando contra la casa. El reportaje era sin sonido. Veíamos nosotros con avidez cómo las armas automáticas expulsaban con una gran velocidad los casquillos. Agudizábamos la vista y veíamos cómo saltaban pedazos de concreto, cemento, madera, vidrios, pintura, cuando centenares de miles de impactos de bala golpeaban contra la casa. Y también veíamos cuando salía el cañón de la subametralladora de Julio por la ventana del balcón y se veía el humo de las ráfagas con que Julio contestaba. Al rato lo veíamos aparecer en la ventana de abajo del primer piso, o por la otra ventana del mismo primer piso, o por la puerta del segundo piso que daba a la calle. De repente veíamos que Julio no aparecía, pero que la guardia no se movía, y veíamos que nadie seguía disparando y que habían como reuniones de jefes de la guardia allá afuera. Y luego la guardia comenzaba a avanzar hacia la casa y de repente aparecía Julio disparando por cualquiera de los puntos que ya te dije. Y los guardias salían en carrera para atrás. Y nosotros gozábamos con eso, porque veíamos que la guardia le tenía miedo a las balas que Julio le tiraba. Y cuando veíamos que Julio le pegaba a algún guardia, gritábamos enojados: ¡malditos, así quieren! Luego llegó una tanqueta y los guardias se vio que se alegraron. La tanqueta se puso frente a la casa, como a 15 metros frente a la casa. Nadie disparaba, ni los guardias ni Julio. Recuerdo que era de tarde y los guardias se secaban el sudor con pañuelo. Hubo un gran silencio. La tanqueta disparó. Nosotros pelamos el ojo cuando vimos que la tanqueta hizo saltar en pedazos la pared y decíamos: tal vez no le dan, tal vez no le dan. Después del disparo de la tanqueta, se vio que los jefes gritaban a los soldados para que avanzaran sobre la casa. De la casa no contestó nadie. Y cuando los guardias estaban cerca, Julio volvió a disparar desde adentro y los guardias se volvieron a correr otra vez de nuevo para atrás. La tanqueta volvió a disparar y ocurrió lo mismo. Luego hubo un silencio prolongado y apareció una avioneta. Y entonces empezaron a disparar sobre la casa todos los guardias, la tanqueta y el avión que casi rozaba la casa. Disparaba y entonces veíamos cómo iban reduciendo a escombros la casa en cuestión de segundos. Saltaban al mismo tiempo pedazos de hierro, pedazos de zinc, trozos de madera, pedazos grandes y pequeños de pared, vidrios regados por todos lados. Y no nos explicábamos cómo Julio estaba vivo, porque veíamos cómo la guardia se escondía o las balas que Julio disparaba pegaban cerca de los guardias y veíamos guardias caer heridos. Y de inmediato algo nos conmocionó a todos. Vemos salir por la puerta central de la casa a Julio corriendo, disparando en ráfaga contra la guardia, y segundos después, como Julio se empieza a doblar, y disparando, y doblándose más, y disparando, y doblándose más, hasta caer al suelo. A nosotros, dice Omar Cabeza, nos daban ganas de llorar, pero al mismo tiempo sentíamos que teníamos una fuerza indestructible. Así cayó el padre de la resistencia urbana del Frente Sandinista. Por supuesto que todo el que en Nicaragua tenía televisión vio eso. Y lo vieron los que no tenían televisión también, porque Somoza cometió la estupidez de pasarlo varios días por televisión. Y los vecinos que no tenían televisión llegaban a las casas de los que tenían televisión para verlo. El pueblo vio cómo los guardias temblaban nerviosos. Sus gritos oyeron por los megáfonos pedirle a Julio que se rindiera, las tanquetas, porque luego recuerdo que llegó otra tanqueta, el avión y 2 helicópteros. Y luego Julio, solito ahí. Precioso, ¿no?
El comandante Carlos Fonseca, un mes después exactamente, sacó un comunicado. Carlos, esta muerte lo marcó definitivamente. La caída en combate de Julio. Y de Aníbal y de Marco, de todos ellos. Les quiero leer ese comunicado. Ya no hay tiempo de leer más cosas, porque, bueno, ni modo, así es esta vida. Quedará pendiente otro tema. Dice el comunicado que se llama: juramos cobrar implacable venganza por la sangre de Julio Buitrago, Marco Rivera, Aníbal Castillo y Alessio Blandón. Hermanos nicaragüenses, la tarde del 15 de julio en la ciudad de Managua, durante varias horas, un puñado de patriotas se enfrentó con sencillas armas guerrilleras contra centenares de esbirros de la Guardia Nacional, apoyados estos además por tanques y aviones. El enemigo sufrió una cantidad de bajas considerablemente superiores a las que oficialmente ha admitido. Raras veces se dio en la historia tanto heroísmo desafiando semejante superioridad material. Cierto número de patriotas, con el valoroso apoyo del pueblo de los barrios de Delicias del Volga y Santo Domingo, combatiendo, escapó de la brutal agresión. En tales combates ofrendaron heroicamente sus generosas vidas Julio Buitrago, miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y los militantes Marco Rivera, Aníbal Castillo y Alessio Blandón. En honor a los altísimos méritos de estos patriotas, la dirección del FSLN decide otorgarles póstumamente nuestra máxima condecoración, héroe sandinista. El empleo por parte de la Guardia Nacional de una monstruosa superioridad material solo demuestra que es terrible el pánico de los enemigos del pueblo de Nicaragua. Nuestros camaradas ya habían expirado y todavía el enemigo temblaba de pánico. No es por otra razón que la Guardia Nacional se negó a entregar los cadáveres de nuestros héroes. Los abominables verdugos pretenden siempre un funeral de soledad para los héroes inmolados. Es el funeral que pretendieron con Augusto C. Sandino y Ernesto Che Guevara. Vano empeño del cobarde enemigo, porque el pueblo todo de Nicaragua, obreros, campesinos, estudiantes y demás personas honestas, se propone ofrecer a los héroes caídos el más digno homenaje, como es cobrar implacable venganza a los verdugos y llevar a la victoria el ideal de liberación nacional y de emancipación social. El pueblo entero se propone desafiar victoriosamente la muerte, las torturas y las prisiones que como jamás pesan en estos momentos sobre Nicaragua, tanto en la ciudad como en el campo. Entre estas personas asesinadas se encuentran Manuel Herrera y René Barrantes, dos estudiantes ametrallados participando en un acto de pacífica solidaridad. Estos legendarios combates, sostenidos en vísperas del 10º aniversario del 23 de julio de 1959, fecha en que la juventud de Nicaragua fue martirizada por el fuego criminal de la Guardia Nacional. Ese 23 de julio confirmó una vez más el angustioso martirio del pueblo y la juventud de Nicaragua. 10 años después, ha acontecido el 15 de julio, cuando ha quedado confirmado que este pueblo mártir, que esta juventud mártir resolvió ser pueblo héroe, juventud héroe, enfrentando al pueblo de los infames verdugos en el fuego de la Revolución Popular, enfrentando al fuego de los infames verdugos el fuego de la Revolución Popular. Los verdugos del pueblo cuentan con gran material. Bien sabemos que la planta venenosa de la loma de Tizcapa tiene su raíz en el Pentágono yanqui de Washington. Sabemos que el enemigo dispone de medios técnicos que hasta le permiten explorar y conquistar la luna. Mas los revolucionarios abrigamos la convicción de que aun si el imperio yanqui fuese capaz de conquistar muchas estrellas en el firmamento, no podrán nunca conquistar la más luminosa de cuantas estrellas fulguran en el universo, el corazón de todos los pueblos de la tierra, dispuestos a combatir contra el imperio del dólar en aras de la libertad. Centro de esa estrella libertaria es el indomable pedazo de tierra que se llama Vietnam.
Por mucho que lo pretenda disimular el sector capitalista conservador de la oposición, se ha hecho notoria su ubicación en la misma trinchera de los verdugos. El falso opositor Pedro Joaquín Chamorro, con motivo de los combates del 15 de julio, ha hablado de represión espectacular y tremenda. Es decir, que no condena el crimen, sino la forma de cometer el crimen. El cinismo y la hipocresía de Pedro Joaquín Chamorro son compartidos por los falsos defensores del pueblo, como Fernando Agüero, Ramiro Sacasa, Francisco Lainez Matamoros. Se ha llegado al extremo de absolver de sus horrendos crímenes a la Guardia Nacional. Es evidente que los politiqueros traman un siniestro engaño al pueblo. ¡Alerta, pueblo! El Nerón de Tizcapa, Anastasio Somoza de Baile, no debe ser sustituido por un nuevo Nerón. Después del Nerón Somoza, la Revolución Popular Sandinista. Tal es la aspiración del movimiento guerrillero nicaragüense, que en repetidas jornadas ha empuñado el fusil inspirado por el ideal justiciero de Carlos Marx, de Augusto César Sandino, de Ernesto Che Guevara, ideal de liberación nacional y socialismo, ideal de soberanía, tierra y trabajo, ideal de justicia y libertad. Pero el pueblo nicaragüense, cerrando los oídos a las viles calumnias que propala el enemigo contra los guerrilleros, debe multiplicar las acciones combativas. La victoria es posible, pero no es fácil. El camino guerrillero es largo y áspero, muy áspero. Combates tras combates son precisos para establecer el poder sandinista popular. Implacable venganza clama la sangre de Julio Buitrago, Marco Rivera, Aníbal Castrillo, Alencio Blandón. Juramos cobrar implacable venganza. Patria libre o morir. Por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca, 15 de agosto de 1969. Así de grande fue el impacto que hubo de la caída en combate de julio. Fue una cosa... Nunca Nicaragua fue igual después de eso, de lo que ocurrió ese día. Nunca. Y si se hubiese transmitido el combate, si hubiesen ellos tenido en aquella época las técnicas de televisión de ahora para transmitir el combate en el periférico, eso de igual magnitud a lo que ocurrió con Julio. Así resistieron esos tres compañeros solitos, resistiendo a todos esos guardias malditos, y no se rindieron. El gran amigo de Julio Buitrago, Leonel Rugama, escribió dos bellos poemas. Lo marcó a Leonel. Leonel cayó 6 meses después, el 15 de enero del 70, 6 meses después. Las casas quedaron llenas de humo. Empieza con un poema de Otto René Castillo, el poeta guatemalteco, ya hemos hablado de él aquí. Esa estrofa de Otto René dice: ay patria, a los coroneles que orinan tus muros tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cólera del pueblo. Otto René Castillo. El poema está dedicado a Julio Buitrago Urroz, Alessio Blandón Juárez, Marcos Antonio Rivera Berríos y Aníbal Castrillo Palma. Y dice el poema de Leonel, que estoy seguro que el 90% de los sandinistas ha leído este poema. Pero ahí les va, porque hay que rendirle tributo a través de este poema a todos estos héroes caídos. Yo vi los huecos que la tanqueta Sherman abrió en la casa del barrio Fricciones, y después fui a ver más huecos en otra casa por Santo Domingo. Y donde no había huecos de Sherman, había huecos de Garand, o de Madsen, o de Browning, o quién sabe de qué. Las casas quedaron llenas de humo, y después de 2 horas, Jenny sin megáfono gritaba que se rindieran. Y antes hacía como 2 horas. Y antes hacía como 4 horas, y hacía como 1 hora. Gritaba y gritaba y grita que se rindieran.
mientras la tanqueta y las órdenes, las Browning, las Madsen, las M3, los M1 y las carreras, la granada, la bomba lacrimógena y los temblores de los guardias. Nunca contestó nadie, porque los héroes nunca dijeron que morían por la patria, sino que murieron. Lindísimo. Y en el poema Como los Santos, en la parte final, el cierre de ese extraordinario poema Como los Santos es dedicado a Julio. Y empieza con eso último que él había escrito en el poema de Las casas se llenaron de humo. Nunca contestó nadie porque los héroes no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. En julio nació Julio, 6 más 9, 15, de 6 y 9, 69. Nació matando al hambre, aunque sea antipoético. Nació peleando solo contra 300. Es el único que nació en el mundo, superando a Leónidas, el de las Termópilas. Viajero, vie y día Esparta que morimos por cumplir en sus sagradas leyes. Eso está en la casa donde nació Julio, lo único que está en español. Pues sí, nació sin camisa y cantando mientras disparaba su M3. Nació cuando trataban de matarlo, con guardias, con tanques, con aviones. Nació cuando no pudieron matarlo. Y esto cuéntenselo a todo el mundo. Platíquenlo duro siempre. Con la tranca en la mano, con el machete en la mano, con la escopeta en la mano, y ya platicamos. Ahora vamos a vivir como los santos. Así cierra el poema Como los Santos de Leonel Rugama, dedicado esa parte a Julio Buitrago Urroz. Como tenemos permiso de justa, vamos de viaje con otros minutos para contarles otras cosas. Honor y gloria a todos los héroes caídos el 15 de julio de 1969, a José Benito Escobar, a Julio Buitrago Urroz, a Marco Antonio Rivera, a Aníbal Castrillo, a Alessio Blandón, y a este compañero, al pobre compañero panadero, José Bernardo Carrión, 17 años, también caído el 15 de julio, asesinado por la Guardia. Y el 16 de julio, que en Estelí caen 2 compañeros estudiantes cuando exigían que la Guardia entregara los cadáveres de Marco Rivera, de Aníbal Castrillo, de Alessio Blandón y de Julio Buitrago. Ahí cayeron en Estelí Manuel Herrera y René Barrantes. Fueron 7 muertos entre el 15 y el 16 de julio. Honor y gloria a nuestros caídos. Les quiero contar ahora algunas de las cosas que pasaron en Ciudad Sandino. Vamos a trasladarnos en el tiempo hasta los años 70, después de estar con Julio y los compañeros del barrio Santo Domingo y de las Delicias del Volga. Creo que solo va a dar tiempo de contar lo que pasó en Solectra. Tengo 2 versiones, la de Pablo Emilio y la del general César Larga Espada. El general César Larga Espada Palavicini, general en retiro, estuvo como uno de los jefes de la operación que realizó el Frente Sandinista en la Solectra. Esto ocurrió el 20 de abril de 1978. Creo que acababa de pasar Semana Santa, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí había varias fábricas en toda la zona antes de llegar a Ciudad Sandino y también después, pero sobre todo antes de llegar a Ciudad Sandino habían varias fábricas. Había clase obrera, habían sindicatos. Y habían hecho un trabajo el Frente Sandinista en toda esa fábrica para formar los comandos obreros revolucionarios, para formar milicias. Habían hecho un buen trabajo. Ahí estaba Adolfo Aguirre, por ejemplo, caído por estos días, que fue el jefe de la insurrección en Ciudad Sandino. Había estado operando también en estas fábricas. Por ejemplo, pues Gabriel Cardenal también. Entonces, cuenta el general Larga Espada lo siguiente. Bueno, espérame. Sí, así es. El Frente Sandinista decidió hacer una jornada de movilización popular en la que la población organizada fuese aprendiendo a resistir la represión de la Guardia. Se escogió para esa acción la zona del Open 3, hoy Ciudad Sandino.
donde se contaba con estructura de los comités de obreros revolucionarios COR en varias fábricas, y también se contaba con una incipiente estructura militar conformada por los comandos revolucionarios del pueblo CRP. Al frente de esta tarea estaba el compañero Gabriel Cardenal Payo y otros compañeros dirigentes sindicales, entre los que recuerdo a Lucio Jiménez, perdón. La idea era desarrollar mítines políticos al inicio de la jornada laboral y lograr sacar una manifestación de los trabajadores hacia el centro de lo que era el Open 3. Los lugares escogidos fueron 3 empresas: Sacos Macén, Maico, que era, bueno, sigue existiendo la Maico, es de los trabajadores de materiales de construcción, y la Solectra, que creo que era de materiales eléctricos. La zona entre la Sacos Macén y el Puente de los Cabros le correspondió dirigir las acciones a Gabriel Cardenal. La zona de la Maico a Daphne Aburto, cuyo seudónimo era Salvador. Y en la zona de la Solectra a César Larguespada, el general Larguespada, con los compañeros Alberto Oronte Centeno, Noel Rayo y Felipe Rayo. Esta zona se ubicaba en una gran explanada pelada, era abril, no había lluvia. Temprano hicimos una pequeña barricada en una alcantarilla. Luego los mítines y salimos en manifestación unos 150 compañeros. Formamos 2 grupos de protección. Felipe y Orente. Felipe Rayo y Oronte Centeno al frente. Noel Rayo y yo, dice el general Larguespada, en la retaguardia de la manifestación. Como a mitad de camino hacia la plaza, poco antes de llegar a un cauce, nos alcanzó una patrulla de la Guardia Nacional en un carro Nova de la Oficina de la Seguridad. La Guardia hizo unos disparos y nosotros le respondimos con bombas de contacto. Casi se vuelca el jeep de la Guardia que se salió de la carretera. El arma principal que yo andaba era una bomba de niple, que no me funcionó o no supe prenderle la mecha. La mayor parte de los manifestantes logran llegar a las primeras casas del barrio. Noel y yo nos retiramos por un cauce, buscando salir al otro lado de la carretera. Es allí donde unos guardias que venían por el cauce me capturan, dice el general Larguespada, pero Noel logra retirarse. En esa acción cae Alberto Oronte Centeno, quien era parte de nuestra estructura, y 2 compañeros obreros que iban en la manifestación. Emilio Barreto identifica a 3 obreros que cayeron en esa acción, que fueron los compañeros Germán Antonio Bojorge Esquivel, Jorge Altamirano Hernández y Pablo Torres Rivera. Esos son los 3 caídos en Solectra, ¿verdad? Los responsables directos, dice Pablo Emilio, de esta acción por parte de la Guardia fueron Miguel Cordero y Alejandro Bravo Blanco, que eran muy reconocidos por sus brutales acciones contra la población, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Termina el relato el general Larguespada diciendo que las acciones desarrolladas por el grupo de Aburto, de Daphne Aburto y de Gabriel Cardenal, fueron exitosas. Lograron hacer la movilización, le causaron bajar a la Guardia y se retiraron. Pero en el caso del grupo que encabezaba el general Larguespada, el problema era el terreno, que era muy desventajoso y no había retirada. Pagamos un alto precio, dice el general, pero de ese golpe fuimos tomando experiencia por el combate. Sobre Alberto Oronte cuenta el general Larguespada que era un muchacho de 16 años, originario de Tipitapa, que vivía allí en el Open 3, que vivía en el Open 2 con una tía. Y ahora hay un barrio que lleva el nombre de Orontes, Alberto Oronte Centeno, allí en Tipitapa. Otra de las masacres, ya les conté la vez pasada la masacre que hizo la Guardia contra 3 chavalos que recolectaban basura, estaban en la Plaza de los Cabros y se les ocurrió que eran guerrilleros. Sin bajarse del jeep, bum, 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 los mataron a los 3 cipotes. Marvin Obregón, Alfredo González Darce, 5 cipotes, Antonio Torres Hidalgo, Mario Salguero y Ricardo Salinas Cabrera. Eso fue el 3 de octubre de 1978. El 16 de mayo de 1979, después ya les conté lo de la marcha de Solectra, de la Maico y de la Macén. El 16 de mayo de 1979, en la cercanía de la Plaza de los Cabros en Ciudad Sandino, allí caminaban a la orilla de la plaza
Julio Pinel Garay, Edgar Mejía Álvarez y Freddy César. Y la Guardia los masacró también. Y luego están los del 14 de julio. Me disculpan los compañeros del MEFCA, voy con la del 14 de julio y dejamos la del 15 de julio para el 25 de julio que vamos a regresar. Oigan lo que pasó el 14 de julio. El 9 de junio estalla la insurrección en el Open 3 bajo el mando de Adolfo Aguirre, entre otros. Una vez tomado el control por las fuerzas del Frente Sandinista desde el miércoles 11 de junio, la Guardia no penetra de forma abierta al territorio controlado por los guerrilleros sandinistas. Incluso en algún sector las fuerzas guerrilleras tuvieron que replegarse a las filas de Coajachillo por la zona de San Andrés de la Palanca. La fila o los filones, como querrás decirle. Sin embargo, el trabajo del enemigo continuó por medio de las orejas y soplones que habitaban en el Open 3. Convencidos y resignados que la dictadura estaba llegando a su fin, los orejas querían vengarse de los sandinistas, de sus vecinos sandinistas, y que además eran sandinistas y estaban alegres porque sentían que ya venía el triunfo. Entonces querían vengarse de ellos, los orejas somocistas. Entre esas orejas están Pablo Leiva, La Trucha, Memín, el Padre Otto y Taco Charro. Otros paramilitares y orejas somocistas fueron Raúl Califa Flores, Eddie Galán Méndez, Julio Sánchez Urbina e Ignacio Alvarenga. Estos son los responsables de la masacre del 14 de julio. Estos individuos coordinan con la Guardia para que la Guardia, que era sábado, ese día era sábado, para que entre por el lado de la Cuesta del Plomo, por Bello Amanecer, pues. Que entren por ahí para llegar a la zona más final, la zona sur de Ciudad Sandín. Entran por lo que se llamaba la Hacienda Macilí, que eso ya desapareció. O sea, del empalme en la Cuesta del Plomo recto, agarran por la Hacienda Macilí para entrar a la zona donde ocurre lo que voy a contarle. Entonces estos orejas se encargan de hacer una lista de los sandinocomunistas que ya se le habían pasado a la Guardia y le habían dado la dirección. Entonces llega la Guardia la mañana del 14 de julio a las casas de toda la gente que estaba en la lista. Capturan a 8 que estaban en la esquina de donde fue la policía, ahí en Ciudad Sandino, 2 cuadras hacia el sur, o sea, en la zona 8. Los que capturaron fueron Alberto García Meléndez, Adolfo Serrano Romero, Carlos Ramos, Enrique Altamirano, Jorge Hernández García Tripepollo, Julio César Cerda Sánchez, Víctor Pereira y Wilfredo Bonilla Larga Espada. Entonces, los culatean y a culatazo limpio los van montando a los camiones de la Guardia. También agarraron un chavalo que iba en una camioneta de acarreo. Entonces lo bajaron, porque se les ocurrió que era sandinista también, como era chavalo, lo agarran, lo culatean y lo montan al camión. No conocían su nombre se supo después. Esa fue la última vez que vieron con vida a los 9 muchachos. Esto lo cuenta Cristóbal Espinosa Pérez en un escrito que publicó en algo que se llama Victoria Juvenil. Voy a repetir los nombres de los 9 chavalos asesinados por la Guardia el 14 de julio de 1979. Alberto García Meléndez, Adolfo Serrano Romero, Carlos Ramos, Enrique Altamirano, Jorge Hernández García, Tripa de Pollo, Juan Mallorquín, Julio César Cerda Sánchez, Víctor Pereira y Wilfredo Bonilla Larga Espada. Algunos de los cuerpos de estos chavalos aparecieron en la Cuesta del Plomo, en la Cuesta de los Mártires, pero otros nunca aparecieron. Hubo 1000 rumores. Por ejemplo, que los fueron a tirar a la laguna de Gilbá. Otros decían que los habían subido a Apoyeque, a la laguna del volcán Apoyeque. Otros que los tiraron en la península de Chiltepe. Otros que los fueron a tirar al sector de la Arenera. Y otros que los fueron a tirar al lago Solotlán. La verdad es que nunca se supo, ¿verdad? Y muchas madres que ya murieron
y murieron esperando saber dónde estaban sus hijos. Y con la esperanza incluso de que no se los hubieran matado. Fíjate vos, lo que es el amor de madre, ¿verdad? Murieron todavía esperando ver a sus hijos vivos, que llegaran a su casa, que no era cierto que los habían matado. 40 años esperando el regreso de sus hijos. Terrible, terrible. Pásenla bien. El domingo el día de la alegría, el viernes la vigilia, el sábado el 19, el triunfo de la revolución. Pásenla bien. Nos escuchamos el próximo lunes 25 de julio. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.